Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Venezuela ha sufrido uno de los peores hostigamientos políticos y económicos. ¿Desde quién? Desde la hegemonía política y militar del mundo que intenta que todo el planeta haga y diga y piense lo que a su criterio es lo correcto o lo único. Este hostigamiento, por ejemplo, atenta contra el desarrollo científico, cultural y con la misma investigación en general. Por supuesto, un país que no investiga su propio entorno tecnológico, sus propios objetivos para resolver sus problemas con soberanía y autodeterminación, es una nación que se frena y se estanca. Pero Venezuela no se amilana, ni se detiene frente a estas adversidades. Por el contrario, de las dificultades saca sus mejores expresiones y también sus mayores capacidades. De esto queremos conversar y hablar con la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Gabriela. ¿Cómo está usted? Saludos, Orlando, para ti y para todos los televidentes de Enclave Política, nuestro abrazo solidario y bolivariano. Muchísimas gracias. De entrada le preguntaría cómo valora lo ocurrido el fin de semana para saber y sobre todo para enfatizar en perspectiva histórica también el nuevo momento y ambiente político que se vive en Venezuela. ¿Le parece que esto de alguna manera aliviana el hostigamiento, le genera mejores condiciones, por ejemplo, para la labor en su ministerio? Sí, por supuesto, fue un ejercicio más de la práctica democrática que hemos construido en Revolución, 29 elecciones. La participación del pueblo de forma masiva, más de 40% de participación del padrón electoral. Hay una manifestación de actores de la oposición y también representantes del gobierno bolivariano que optaron a los cargos de alcaldes, gobernadores, consejo legislativo. Es una expresión del pueblo venezolano que vive en paz y que es su mayor deseo de cumplir por el resto de la historia de nuestro país. Claro, Gabriela, pero entonces, para ir un poquito más atrás, ¿de qué manera le ha afectado el hostigamiento, el bloqueo, las sanciones que recibe Venezuela, injustificadas, inmorales, antihistóricas, al desarrollo científico y tecnológico de su país? Bueno, nosotros comenzamos con una afectación directa a desestimar el talento humano que había en el país a través de estas sanciones. Se expresaron en los medios de comunicación, también y en algunas instituciones, de que el personal científico venezolano no tenía oportunidades en Venezuela y a colaborar a que se generara una migración de talento altamente calificado, preparado en el país y que estaba ocupando cargos de importancia para la formación técnica y para el desarrollo y el desempeño de la investigación científica venezolana. Ante esto, nosotros nuevamente como ministerio reactivamos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y comenzamos a generar el Consejo Científico Presidencial, que es una instancia superior al ministerio que acompaña al presidente Nicolás Maduro junto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en priorizar las líneas de investigación del país y darle mayor cabida al talento venezolano en esta materia. Déjame comentarte que Venezuela está entre los 5 primeros países con mayor participación de mujer en el sector científico. Nosotros alcanzamos en el 2018 la equidad de género en la ciencia, reconocido por la UNESCO en ese mismo año. Claro, Gabriela, usted mencionaba las líneas de investigación que son la prioridad en esta nueva etapa, pero estas líneas de investigación se han podido impulsar, han tenido el suficiente ambiente, digamos, en función de lo que mencionaba, porque efectivamente no hay que negarlo, en el ámbito global, en una economía, en un mundo tan globalizado como el nuestro, el actuar solo casa adentro no es suficiente porque se requiere del contacto, del apoyo, de la relación, del intercambio con otras naciones, con otros grupos científicos. ¿Ha sido posible? ¿Se ha podido superar en estas circunstancias del bloqueo también? Sí, tenemos proyectos de cooperación binacional, también inclusive en el quinto Congreso Venezolano de Ciencia y Tecnología que vamos a realizar a partir del día lunes de la semana que viene, vamos a tener a todos los ministros de Ciencia y Educación del ALBA, por ejemplo. Nos va a acompañar Cuba. Ese es un ejemplo también. Tenemos cooperación con Rusia, tenemos cooperación con China, tenemos cooperación con Irán, tenemos cooperación con otros hermanos países en el que estamos intercambiando también con la red CITES. También estamos intercambiando con la UNESCO, que es el espacio oportuno para las líneas mundiales de democratización de la ciencia, de la tecnología y de los saberes. Ya que Son múltiples mencionó, proyectos que ejecutamos en conjunto en este momento. claro que sí. Ya por el propósito que mencionó lo del Congreso del día lunes, cuéntenos de qué se trata, por dónde va, explíquenos un poquito para incluso además de adelantarle a nuestra audiencia que tratándose de un momento especial en el planeta post pandemia o queriendo salir de la pandemia, también se puede inscribir en esa lógica, ¿verdad? Sí, nosotros convocamos
al quinto Congreso Venezolano de Ciencia y Tecnología para repensar la ciencia en el país, para repensar el momento histórico en el que estamos enfrentados, no solo por las medidas coercitivas unilaterales que afectan el desempeño científico nacional, sino también la crisis ambiental planetaria, la crisis económica y el agotamiento del sistema capitalista, ¿verdad? Y de alguna forma reorganizar las capacidades. Para nosotros, desde la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema Nacional de Ciencia venezolano se define por las universidades, los centros de investigación, que son los espacios más clásicos y tradicionales de la generación del conocimiento, las empresas públicas y privadas, que es para apalancar el desarrollo industrial y el escalamiento tecnológico, y las instancias y los movimientos de base del pueblo, lo que significa que todo el pueblo venezolano, actores públicos y privados, forman parte del sistema y tienen el derecho de contribuir a la generación de conocimiento. No es un espacio exclusivo de los sectores tradicionales académicos de investigación, sino que le da la oportunidad desde la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica reafirma el espacio de la ecología de los saberes. Y esto permite dar mayor diversidad y apertura a todos los actores del país. Claro, acaba de mencionar algo que lo tenía en la agenda de los temas. Cuando usted menciona ecología de los saberes, en este Congreso, ¿qué van a abordar exactamente? Porque en buena parte y en buena medida de la necesidad mundial, de la necesidad de las nuevas generaciones, también es que los saberes no son una propiedad exclusiva de un sector, de un grupo, de una transnacional, de una corporación, sino que esa ecología implica, puedo estar equivocado, una diversidad también de conocimientos para afrontar la diversidad de problemas. Sí, hablamos de diversidad de pensamientos, de credos y por supuesto diversidad de saberes. Esto contribuye a la equidad, a la justa participación de todos los actores, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, sectores industriales, sectores públicos, movimientos sociales, y en el caso de Venezuela, comunas, consejos campesinos, consejos de pescadores, que son actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso significa armonizar las formas y los procesos de generación de conocimiento para no solo quedarnos con los espacios clásicos que nos ha impuesto la modernidad como un formato de generación de conocimiento y que también reproducen los modelos del capitalismo. Claro, Gabriela, acaba de mencionar algo que es muy importante. Esos modelos evidentemente a veces o en buena medida también descartan los saberes ancestrales. Al menos en América Latina tenemos pueblos, comunidades indígenas, autóctonas, que además han desarrollado saberes que quieren ser usufructuados por las grandes transnacionales. Cuando usted menciona entonces los saberes de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades autóctonas y ancestrales de nuestras naciones, ¿cómo se expresa eso, por ejemplo, en Venezuela? Tenemos un trabajo y un programa especial que tiene al menos unos 12 años, que es la Alianza Científico-Campesina, que es una expresión de los movimientos campesinos con sus saberes, encontrando en el campo un espacio para la investigación participativa, en donde la familia campesina es el epicentro de todos los procesos de generación de saberes y conocimientos, y son actores del Sistema Nacional de Ciencia, no tienen una bata de laboratorio clásica, pero la investigación ocurre en el campo. Con la crisis climática, por ejemplo, el déficit de agua, podemos entonces identificar semillas que sufren estrés hídrico, que son semillas ancestrales, que tienen un manejo propio de nuestras comunidades indígenas también. Y entonces, ¿cómo se resguarda esa biodiversidad? ¿Cómo eso se traduce en soberanía agroalimentaria, en seguridad agroalimentaria para los pueblos? Esto no está en riña con la biotecnología, por el contrario, los especialistas en biotecnología vegetal venezolanos se han ido a este espacio campesino en el páramo, que hoy ocupa 13 estados del país, de los 24 estados de Venezuela, para investigar el comportamiento de estas semillas con las comunidades campesinas. Entonces, en esta alianza científico-campesina, el saber y la transferencia de conocimiento ocurre de forma horizontal, campesino-campesino. Y la familia campesina es el epicentro de todos los procesos de organización económicos, políticos y también de producción de saberes. Claro que sí, al menos en Ecuador, en la zona andina, se dice que los grandes científicos de nuestra naturaleza son los propios campesinos, los indígenas que conocen de cerca y además han podido sobrevivir y adaptarse a las circunstancias que el capitalismo en general ha dado para las comunidades y en general para la economía de nuestras naciones a partir de sus propios conocimientos. Y ahí la pregunta final para esta primera parte, Gabriela, es, en esta lógica, el ministerio que usted dirige tiene la capacidad suficiente como, por ejemplo, para incorporar a otros sectores de la producción en las tareas de investigación, hasta donde, por fuera de las universidades, que usted lo mencionó, los centros académicos, los sectores productivos
incluso oficiales, privados, corporativos, pueden también formar parte de este sistema, o lo hacen y de qué manera? Ajá, tenemos, por ejemplo, los consejos productivos de trabajadores, que es la organización de los trabajadores en los espacios industriales. Tenemos también lo que tiene que ver con los maestros y con los profesores en las escuelas básicas de educación, que llevan un programa que se llama Semillero Científico, para promocionar la didáctica y el saber de la ciencia en las aulas de clase y comprender la realidad, que no es un espacio formal de investigación científica, sino de propiciar el proceso formativo y de inventiva en los niños. Tenemos también un espacio de investigación que tiene que ver con la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales y la cooperación con la agroindustria, que es un espacio industrial privado, cómo ellos se benefician de la observación de la tierra, del uso de los satélites venezolanos para la planificación agrícola y la producción. Entonces existe una alianza científico-campesina, una alianza científica con los trabajadores, una alianza científico-industrial que armoniza a los actores del sistema y permite el encuentro oportuno de ellos en el reconocimiento de los saberes y, el conocimiento, y la tecnología, que también es muy apropiada en este momento. Cómo nos podemos apropiar de nuevas tecnologías y cómo podemos hacer procesos de ingeniería reversa para aplicar en este momento histórico venezolano de bloqueo, de sanciones, elementos que permitan fortalecer la producción nacional. Hagamos la primera pausa, Gabriela, le invito para que en la segunda podamos pensar en perspectiva incluso de las nuevas demandas y desafíos que tiene la sociedad, tienen las sociedades tecnológicas, el ciberespacio, la informática también con respecto a estos temas. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez Ramírez, con quien es importante abordar estos temas, a propósito que además del día lunes habrá un congreso de mucha importancia en ese país bolivariano. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con Caracas. Allá se encuentra Gabriela Jiménez Ramírez, ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Gabriela, la pregunta clave sería en estos momentos, en esta época globalizada, ¿cómo afrontar y cómo enfrentar el dominio, la hegemonía, incluso desde el desarrollo científico y particularmente informático de las grandes transnacionales que ya ni siquiera dependen de los gobiernos ni de las políticas directamente establecidas por organismos internacionales? Sí, gracias Orlando. Fíjate, la semana pasada estábamos celebrando el 75 aniversario de la UNESCO y una parte de ese trabajo que venimos desarrollando muchos países en conjunto con la UNESCO era promover un documento que define los elementos para la ciencia abierta. La ciencia abierta como un elemento fundamental para encontrarnos en la complementariedad de la infraestructura tecnológica, en garantizar los beneficios de la ciencia para toda la humanidad. La ciencia como derecho humano, el derecho humano al conocimiento, a la educación, y que estos elementos nos permitan a todos apropiarnos de tecnologías favorables, de procesos que nos permitan descolonizar las formas y los procesos de la producción tecnológica que nos ha impuesto la modernidad, y aquel elemento fundamental para nuestros pueblos, compartir esa infraestructura bajo principios de complementariedad, que nos permita construir programas en conjunto de formación de talento de alto nivel y que esa infraestructura tecnológica, esa infraestructura científica se pueda de alguna forma extrapolar entre nuestros pueblos, que tenemos una misma cosmovisión, un mismo origen, y de allí promover un desarrollo sostenible desde nuestros principios, desde nuestra historia, desde nuestra mirada, desde nuestros valores. Claro. Es cierto que estas transnacionales dominan y el 63% de la investigación mundial está concentrada en Estados Unidos de Norteamérica y China, pero es una oportunidad para que nuestros pueblos se unan en la construcción de saberes y conocimientos. Y en este momento es fundamental las tecnologías que vamos a desarrollar. En las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en un desafío y hay que promover también los principios de ética para la inteligencia artificial, en donde algoritmos matemáticos e informáticos de alguna forma determinan la toma de decisiones. Eso no puede ir sino fundamentado en principios éticos. No hay ética sin conciencia. Esto es para nuestro pueblo fundamental. Además de esto, incluir entonces la formación de los jóvenes talentos, de los niños, de las niñas,
y favorecer la participación de la mujer en este intercambio de saberes y conocimiento. Es transformar de alguna forma el modelo en el que se ha construido la ciencia desde la modernidad, dando una visión latinoamericana, dando una visión de nuestros pueblos y revalorando el conocimiento ancestral. Yo creo que ahí tenemos que trabajar nosotros. Sí es cierto y es también definitivo que la infraestructura, las tecnologías, la información y la comunicación dominan, pero para nosotros la formación de talento humano es y debe ser la prioridad, bajo nuestros principios y nuestra cosmovisión. Y de allí comenzar a disminuir estos obstáculos para encontrarnos como un pueblo común, como todo un pueblo científico que hace ciencia para construir bienestar colectivo. Eso está completamente divorciado del interés que tienen las transnacionales de construir y desarrollar tecnologías para la dominación. Claro, Gabriela, Para, muy de acuerdo perfectamente con eso. Y un elemento que además vale la pena reflexionar con usted y es importante además que lo tengamos en cuenta para nuestra audiencia en América Latina es que, por ejemplo, el desarrollo científico de Cuba, por ejemplo, en el caso de la pandemia, con la elaboración, producción de la vacuna Abdala y también Soberana, evidentemente constituye una amenaza para muchos países, pero sobre todo para ciertas transnacionales que quieren hacer de la vacuna, de la pandemia, el gran negocio millonario. Y por eso digo, Cuba ha podido desarrollar la investigación y la producción, pero no necesariamente la comercialización, que es muy importante. ¿Cómo, por ejemplo, afrontar esta pospandemia para evitar que vuelvan estos males, estas dificultades para América Latina, si tenemos a un país que desarrolla científicamente sus propias vacunas? bueno, y yo creo que es fundamental la manifestación del conocimiento de Cuba en el desarrollo de 5 candidatos vacunales y ya 2 vacunas, Abdala y Soberana Plus. En Venezuela hemos tenido la oportunidad de intercambiar con los hermanos cubanos, con la comunidad científica cubana. Estamos evaluando las vacunas cubanas, las estamos empleando en nuestros niños y los resultados son extraordinarios. Extraordinarios en cuanto a protección y eficacia. Te comento, y seguridad, que también es fundamental. Para nosotros es un ejemplo correcto de cómo un pueblo se hace de su conocimiento para construir bienestar colectivo, bienestar en conjunto. La OMS ha elevado su preocupación de no politizar las vacunas, de que la geopolítica no gobierne la producción, la distribución y el acceso de las vacunas para la humanidad. Sin embargo, aunque la OMS ha elevado esta emergencia, este llamado de forma urgente, así no ha ocurrido. Y entonces hay una politización negativa de las vacunas hacia ciertos fabricantes, hacia ciertos desarrollos tecnológicos. Ante esto, nuestros países de Latinoamérica tienen que reconocer el beneficio, el valor y un acto de gallardía que nos mantenemos de pie fabricando vacunas, buscando formatos, metodología y metódica para construir herramientas que garanticen el bienestar en el marco de la pandemia. Yo creo que no estamos en este momento en un periodo post-pandemia. Yo creo que estamos en un momento en donde se acaba de identificar y la OMS acaba de alertar sobre la aparición de una nueva variante en Botsuana. Y esto significa que tenemos que seguir investigando como pueblo, tenemos que seguir investigando con Cuba, tenemos que seguir desarrollando nuestros propios elementos que nos permitan garantizar la salud también del pueblo y su protección. Entonces allí la complementariedad de nuestras naciones, el encontrarnos como iguales y como pares para la construcción de un bienestar colectivo. Para eso, compartir las herramientas tecnológicas, compartir las plataformas y compartir inclusive los datos epidemiológicos, cómo se comporta la inmunogenicidad de estas vacunas en nuestras comunidades indígenas, cómo se comportan en nuestras comunidades de niños, cómo se comportan en nuestros adultos mayores, cuánto tiempo duran los anticuerpos post vacunación. Todo eso se está realizando aquí en Venezuela como un ejercicio también de soberanía en materia científica. Y bienvenido sea todos los desarrollos de los hermanos cubanos. Estamos felices de compartir con ellos esa plataforma porque tenemos un Claro. punto común, que la ciencia es un elemento de bienestar colectivo y no podemos privatizar el conocimiento y mucho menos privatizar la salud. Gabriela, en Venezuela se están haciendo trabajos de investigación para la producción de sus propias vacunas, no solamente por el tema de la COVID, sino para otros que pueden abordarse, digamos, desarrollarse en función de lo que han advertido algunos científicos.
Nosotros venimos trabajando, no estamos desarrollando en este momento vacunas, estamos trabajando en el seguimiento de los anticuerpos, en la medición de la respuesta humoral, en qué tiempo están presentes los anticuerpos, que forma parte de la respuesta humoral, y la determinación de la respuesta celular, que es lo que queda de memoria post vacunación. Estamos igualmente determinando todos los efectos del post-COVID en los pacientes venezolanos, estamos también determinando diariamente las variantes de los virus que están circulando en Venezuela, estamos también estudiando los murciélagos en Venezuela, más de 150 variedades de murciélagos existen en el país, para ver qué otros virus están circulando en estos murciélagos. Estamos también determinando el efecto, ¿okay?, del COVID en el comportamiento social de los niños, en el comportamiento social de nuestras comunidades, en cómo nos ha afectado el distanciamiento físico, ¿verdad? En un pueblo en el que compartimos, en el que nos encontramos en la calle, en el que salimos a expresar nuestros deseos, nuestro futuro, que hemos construido en Revolución, ese encuentro del pueblo en la calle y un pueblo que se niega definitivamente a que las medidas coercitivas unilaterales le roben la felicidad y le roben su futuro. Entonces seguimos trabajando, promoviendo la investigación en las comunidades participan voluntariamente en los estudios de las vacunas, participan también en el desarrollo de los kits para diagnóstico de COVID. Tenemos 2 kits desarrollados en Venezuela que se están usando en el país y seguimos trabajando con voluntad para vencer todos los obstáculos que significa en este momento la crisis económica mundial, la crisis planetaria, ambiental y las medidas coercitivas unilaterales. Gabriela, esto que me acaba de mencionar es muy importante porque lo que dice y lo que se plantea y lo que están haciendo parecería que es lo que se hace en un país del primer mundo, en un país desarrollado, en un país europeo. Todo lo que me está mencionando no veo, por ejemplo, que se comente y se converse en otros países de América Latina. ¿Cómo es posible hacerlo? Con hostigamiento, con bloqueo, con dificultades, con presiones, con una serie de medidas que toma Estados Unidos particularmente y que daría lugar a pensar que en Venezuela prácticamente está congelada toda esta actividad. No, no está congelada. De hecho, la convocatoria al quinto Congreso Venezolano de Ciencia y Tecnología ha concentrado más de 4.500 inscritos, Sí. más de 90 conferencias, 16 plenarias internacionales e internacionales. Tenemos toda una galería de investigadores nacionales y también internacionales que participan, inclusive para discutir la descolonización del conocimiento. Entonces, ¿cómo se ha logrado estos resultados? Organizando el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con un Consejo Científico Presidencial que orienta una política país, que está orientado hacia las necesidades, que ve la ciencia desde adentro y no desde afuera, qué es lo que necesita esta comunidad, qué es lo que necesita nuestro pueblo. Nosotros hicimos recientemente aquí en Caracas un muestreo de los voluntarios que recibieron la vacuna de Abdala y los resultados, yo estuve personalmente tomando las muestras a los voluntarios, compartiendo con la comunidad. Algunos son vecinos, algunos son compañeros de trabajo, jóvenes, adultos mayores, mujeres, cultores, artistas plásticos, una diversidad de voluntarios que enriquece también el trabajo científico, porque, insisto, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Venezuela no solo es el espacio académico tradicional, sino que convoca a todos y a todas las venezolanas. Esto es un ejercicio de voluntad, un ejercicio de inclusión, es un ejercicio de una mirada también de género y es un ejercicio de diversidad que es fundamental y que enriquece el método, la metodología y la metódica para la generación de conocimiento, para el ejercicio del método científico. Seguimos trabajando. Estos resultados los hemos publicado en revistas científicas de alto impacto. Una de ellas fue el estudio de la vacuna Sputnik en Venezuela, cómo determinamos los anticuerpos, cómo está esa expresión de anticuerpos a lo largo del tiempo, en una revista en donde el investigador venezolano tiene un índice H. ¿Qué significa ese índice? Un índice de alto impacto como investigador en su área técnica. Y eso es una manifestación de lo que hemos hecho en Revolución. A pesar de las dificultades, sumar capacidades y buscar los principios de complementariedad con nuestro pueblo. Que la política científica se convierta en un quehacer diario de nuestro pueblo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Y además, felicitaciones y que tengan todo el éxito posible en este quinto congreso, que efectivamente será cubierto por Telesur, será atendido por Telesur y además que tengo muy presente que todo lo que de ahí salga será para beneficio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Le mando un abrazo y le felicito además. Gracias, Orlando. Gracias a Gabriela Jiménez Ramírez a propósito de esta importante reflexión que hemos hecho, por lo que implica y convoca también la reunión de científicos pensando en el desarrollo, en la soberanía, incluso científica, tecnológica también de nuestros países. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.